una pregunta eh, no sé cuánto tiempo, para empezar, no sé cuánto tiempo vamos a disponer, eh, pero bueno, verán conmigo que me da mucho esto de hablar y se me suelta la lengua y voy a pedir disculpas si en algún momento digo pronuncio mal una palabra, porque me apasiona mucho y quiero más rápido que mi lengua. Eh, Soy de Veracruz, entonces también a veces se me puede escapar una que otra majadería, ¿no? Una que otra historia, porque me apasiono y me siento en mucha confianza. Y como verán, no me interesan mucho los cortes o las apariencias, me interesa mucho transmitir este conocimiento y espero que se sientan cómodos con esta conversación. Es un pequeño viaje a través de la forma en la que yo veo la ecología y la cognición. Les platico que la charla, si lo tienen bien, lo tienen a bien las organizadoras, la vamos a dividir en dos partes. Esto porque, una, porque me canso y otra porque ustedes también se cansan. Entonces, yo normalmente con mis alumnos en clases de 2 horas hago una pequeña pausa a los 40, 50 minutos. Nos estiramos, nos relajamos, vamos al baño, me sirvo agua y retornamos. En la primera parte les voy a hablar sobre lo que, a mi parecer, es actualmente la ecología y la cognición animal. Y en la segunda parte les voy a compartir algunos de los estudios que estamos realizando en la universidad, algunos en los que me ha tocado encabezar estas líneas y proyectos, y espero que les sean muy atractivos y muy interesantes. A mí me encanta, obviamente, mi trabajo, pero bueno, espero que compartan conmigo esta opinión al final del curso. Y pues nada, encantado de estar aquí. Sí, perfecto, Pedro. Tenemos en principio 2 horas programadas, pero tú la puedes organizar como sea mejor para ti. Y si tú requieres y la audiencia nos aguanta, pues podemos tener un poquito más de tiempo contigo. Una cosa, están acumuladas las gentes en la entrada de Zoom. Son tantas que no pueden entrar. Wow. Bien, ahorita, si tú quieres empezar, Pedro, nosotros vemos de qué manera vamos dándonos entrada, ¿te parece? Sí, claro. Bien. Oh, ya se ve en pantalla, ¿verdad? Se ve mi proyección. Sí. Ok. Bueno, pues para aprovechar el tiempo, comenzamos. ¿Qué es desde mi punto de vista, la etología? Bueno, pues a grandes rasgos, como ustedes ya lo saben, es el estudio del comportamiento. Hay gente que le gusta decir que es el estudio del comportamiento de los animales, como si los humanos no fuéramos animales, entonces a mí me gusta simplemente generalizarlo de esta manera. Ya sabemos que hay muchas ramas, hay muchas pequeñas ramas que se derivan de esto. Tenemos etología clínica, etología experimental, etología aplicada, pero todas conllevan al estudio y a mí me gusta pensar que en la aplicación del conocimiento que tenemos sobre la conducta de los animales para lo que necesitemos. A través de webinarios, como este, hemos visto que la etología tiene infinidad de aplicaciones. A mí me encantaron, digo, todas las charlas a las que he podido asistir. Me han encantado, pero una que particularmente me llamó mucho la atención porque se me hizo diferente a lo que normalmente pensamos o aplicamos fue la de el doctor Ken Ramírez a través el uso del entrenamiento para la conservación. Se me hizo fascinante. Ese es el tipo de ideas que creo que necesitamos revolucionar para aplicar el conocimiento que generamos en la ecología hacia nuestra realidad. La cognición es un concepto un poco más complicado de explicar. Tradicionalmente se le llamaba cognición únicamente los procesos cerebrales que ocurrían en los humanos. Con el tiempo hemos visto que los animales, irónicamente, fíjense que la mayoría de investigadores utilizan animales de laboratorio para tratar de entender cómo funciona el cerebro de los humanos. No se les hace incongruente que, por un lado, utilicemos animales para ver cómo funciona el cerebro humano, pero cuando tratamos de atribuirle propiedades complejas a la cognición animal, entonces decimos que los animales son diferentes a los humanos. Aunque ha ido cambiando el concepto y en algún momento se confundió con inteligencia, otros quisieron llamarle cognición verdadera, cognición comparada. Actualmente creo que todos estamos en acuerdo
con que la cognición se refiere a todos los procesos cerebrales que lleva a cabo un individuo, un animal, para integrar, procesar, ejecutar, gestionar actividad cerebral, actividad neuronal. Entonces vamos a quedarnos en general con esa cognición. Con este concepto, perdón, quiero hacer el paréntesis para decirles que voy a tratar de extenderme. Es un público muy variado. Habrá personas que les aburran mi definición porque probablemente se les hace muy simple y a otros les será más complicado porque es la primera vez que la escuchan. Entonces es difícil satisfacer a todos, pero voy a tratar de encontrar un punto en el que sea claro entender de qué estoy hablando, y si no, bueno, con gusto lo platicamos al final si hay tiempo, y si no hay tiempo, pues los invito a seguir cultivando. Como les dije, el objetivo de este webinario es simplemente sembrar una semillita y que ustedes lo vayan regando con el interés y con cada día de exploración. Bueno, no podemos, esta es una parte medio aburrida, a muchos nos aburre la historia, pero no podemos dejar de hablar de las personas que han contribuido al entendimiento de lo que hoy es la etología y la cognición. Yo me remonto incluso no a una persona, sino a una cualidad o a una facultad o a una debilidad, depende como lo vean, que es la biofilia. Como ustedes saben, la biofilia se refiere a la propiedad innata de los animales, particularmente de los humanos, para atender la naturaleza. Existen múltiples estudios que sostienen esta teoría. Por ejemplo, a niños de pocos años de vida o incluso a individuos con algunos trastornos como el trastorno espectro autista, se le ofrece una variedad de estímulos y se observa que la gran mayoría muestra un interés, una preferencia sensorial por los estímulos asociados a la naturaleza. Árboles, plantas, animales, metales, piedras preciosas, etcétera, comparado con cosas que hemos creado los humanos como aviones, computadoras, etcétera, etcétera. Entonces, esta propiedad de la biofilia nos ha permitido crecer, nos ha permitido aprender del medio ambiente, por eso es que la considero uno de los precursores de la etología, porque si no fuera por esta necesidad, esta dependencia a explorar el mundo natural, la etología hubiera tardado mucho más tiempo en aparecer, y estos pasos vertiginosos que está dando no hubieran ocurrido en tan poco tiempo. Les quiero decir que la etología, como ustedes lo saben, es una ciencia muy joven. Vamos a ver ahorita que los pioneros fallecieron apenas, bueno, no sé si los pioneros, pero sí los personajes más emblemáticos de la etología fallecieron apenas a finales del siglo pasado, cuando muchos de nosotros ya habíamos nacido. Entonces, tomen en cuenta esto, que es una ciencia muy joven, que no es una ciencia exacta y que cada día, y que espero que se queden con esa idea después de lo que les voy a presentar, que no va al paso al que estamos acostumbrados en otras ciencias. Desde luego la etología no podría ser entendida o no podría haber sido dimensionada si no fuera por la teoría de la evolución de Charles Darwin. Quiero que les quede bien claro que mi aportación o mi percepción, la manera en la que yo les voy a platicar esta charla, tiene un fundamento evolutivo. La etología, entendiéndola como el comportamiento, y la cognición, entendiéndolo como los procesos mentales y la mente, están orientadas a la supervivencia. Por lo tanto, es una propiedad adaptativa que va a beneficiar a aquellos individuos que mejor la lleven a cabo y va a empezar a seleccionar de manera natural a los individuos que no la aprovechan eficientemente y que por lo tanto no tienen acceso a recursos como alimento, refugio, pareja, compañeros, protecciones, etcétera, etcétera. ¿Sale? Todos sabemos del conductismo, sobre todo los que aplicamos la etología en el entrenamiento de animales, aunque sé que hay nuevas teorías como los aprendizajes por imitación, ¿no? Como el do as I do. La gran mayoría de nuestros entrenamientos se basan en el aprendizaje asociativo y este no podría ser entendido si no tuviéramos el conocimiento sobre el condicionamiento clásico, el condicionamiento instrumental y desde luego la participación de por lo menos estos 4 personajes, que los 2 centrales más olvidados o menospreciados, probablemente debido a que el condicionamiento al que contribuyeron no lleva su nombre, como Watson y Thorne. Finalmente aparece la etología y aunque estoy casi seguro que la mayoría de asistentes
no son naturalistas. La mayoría de gente quiero pensar que son entrenadores, que son médicos veterinarios, biólogos, científicos, propietarios de animales o tutores, ¿no? Aunque ha sido de gran interés para nosotros la etología, esta surgió a través de los naturalistas, personas que basados en esta dependencia a la biofilia empezaron a observar la naturaleza y empezaron a hacer descripciones sobre ella. No voy a hablar de cada uno de ellos, ya los deben conocer, Campbell Frisch, Conlon Lawrence y Nico Timbergen. Pero bueno, si no los conocen, los invito a leer un poco de su obra. Con el paso del tiempo, estas ciencias, estas teorías se van uniendo y aparece algo que le llamaron psicología comparada, porque nuevamente la psicología humana se negaba a admitir que los procesos que se llevan a cabo en los animales eran los mismos que se llevaban a cabo en los humanos, y por lo tanto empezaron a llamarle psicología comparada. De la mano de las neurociencias, que también revolucionó la forma en la que entendemos la cognición y la etología, empezamos a diseccionar todos los procesos que requiere un animal, un ser vivo, un animal para vivir, para adaptarse, para adecuarse a su medio ambiente, y hemos podido dividir un montón de procesos cognitivos como la atención, la percepción, el aprendizaje, la memoria, la motivación. Algunas particularidades, algunas pruebas particulares como la toma de decisiones, el uso de herramientas, la inferencia por exclusión, etcétera, etcétera. Bueno, les voy a platicar un poco y criticar un poco la forma en la que vemos la evolución del cerebro, la evolución de la mente. Yo los invito a que dejemos de pensar, es que lo hacemos, la evolución de la mente como un proceso lineal, aunque sabemos que el sistema nervioso central evolucionó a partir de la necesidad de moverse. Yo no sé si ustedes lo sabían, pero es bien interesante reconocer que los primeros impulsos eléctricos de una célula a otra, lo que llamamos potencial de acción, la capacidad de contraerse, la capacidad de transmitir un impulso eléctrico, la capacidad de generar movimiento, es lo que dio origen al sistema nervioso. Qué maravilla, ¿no? Qué maravilla que la naturaleza quiso tener voluntad, quiso no depender de las corrientes de aire, no depender de las olas del mar, no depender de los gradientes de concentración, y empezaron a aparecer extremidades, empezaron a aparecer estructuras como los flagelos, como los cilios, y empezaron a permitir que las células se transportaran de un lugar a otro. Todos sabemos la historia de la evolución, comienza en el mar, comienzan a aparecer extremidades, comienza a aparecer la capacidad de respirar fuera del agua, y con esto se da una explosión de diversidad, una explosión de formas de vida adaptándose al planeta. Entonces, aunque tradicionalmente vemos la escala evolutiva como algo lineal, como la imagen que vemos al centro de un pez hasta un mamífero, en realidad es algo mucho más complejo. Es un proceso que más tendría que entenderse como en las raíces de un árbol o como en las ramas de un árbol, en las que se van generando nuevas estructuras, nuevas protuberancias, y de estas protuberancias se va dando origen a nuevas creaciones. Un concepto muy importante que pocas veces percibimos o entendemos en el desarrollo del cerebro es la divergencia y la convergencia. Seguramente ya lo conocen, pero voy a hacer un pequeño comentario al respecto. La divergencia se refiere a la diversidad de características, sobre todo físicas, a partir de un mismo origen. Es decir, aparece un anfibio que tiene extremidades, que tiene un húmero, un radio, metacarpos, y a partir de esto se empieza a dividir el árbol, y algunos animales empiezan a evolucionar hacia criaturas voladoras, hacia criaturas marinas, hacia criaturas que trepan árboles, hacia criaturas que corren muy rápido. Pero si nosotros hacemos el análisis anatómico, incluso de ADN, encontraremos que comparten las mismas estructuras. En la imagen vemos las extremidades de un humano, de un murciélago, de animales marinos, de anfibios, y vemos que aunque anatómicamente han cambiado mucho, el origen es el mismo. Caso contrario ocurre en la convergencia. En la convergencia existen dos especies que tienen una historia evolutiva muy separada, muy lejana, y dependiendo de las presiones ecológicas, dependiendo de la necesidad de adaptarse a un medio, desarrollan características muy similares, como es el vuelo. Aunque nosotros podamos confundir o nos parezcan muy similares las alas de un colibrí y las alas de una polilla o de una mariposa,
su origen ancestral, su origen evolutivo es muy lejano. Es decir, una vez se separaron las especies, evolucionaron, se adaptaron a su medio y en algún momento de la historia del planeta empezaron a desarrollar estructuras que les permitieron separarse de la Tierra, desafiar la gravedad, pero simplemente por la necesidad de hacerlo, no porque tuvieran un origen evolutivo similar. Eso le llamamos convergencia. Eso es más o menos aplicado bien cuando hablamos de estructuras físicas, pero aquí empiezan los problemas, porque cuando hablamos del cerebro ya no lo vemos de esta manera. Pocas personas, pocos, incluso laboratorios lo ven de esta manera. Cuando hablamos del cerebro nos gusta pensar que la cosa es lineal, como les decía al principio. Es lineal y entonces el anfibio es más listo o más complejo que el pez, y el reptil es más complejo que el anfibio, y el pez, el ave es más complejo que estos, pero por debajo del mamífero. Y las cosas no son así. Todos los que hemos tenido la oportunidad de trabajar, de vivir, de observar, de leer el comportamiento entre un mamífero como un perro y una guacamaya como representando a las aves, sabemos que en muchas características el ave es muy superior al mamífero. Muchos de estos problemas radican en que hemos vendido teorías o nos hemos casado con teorías que nos hacen la vida mucho más didáctica, mucho más fácil de entender. Seguro todos conocen la teoría de Pop-Martin de la Trinidad cerebral, en la que propone que los organismos más complejos, tomando al humano como el pináculo de la creación, poseemos estructuras que compartimos con otras especies, como los reptiles, como los mamíferos. Entonces, la teoría propone que los animales más evolucionados o más complejos cerebralmente tienen tanto la parte reptiliana como la parte mamífera, como incluso la parte cortical. Y por lo tanto, los animales reptilianos pues, son más primitivos, los mamíferos no humanos son más primitivos comparado con el humano. Todavía ha funcionado bien, porque nada, ¿no? Todos nos sentíamos súper cool, súper en el ego de somos lo máximo, ¿no? Somos a semejanza de Dios, o sea, somos Dios. Entonces, cuando hacemos estudios anatómicos, habíamos encontrado que comparamos el cerebro con el cerebro de un humano, y asumimos que la parte más compleja es la corteza, pues entonces vean la visión clásica. Cuando vemos el cerebro de un ave y lo que podemos llamar corteza, la región verde, no se compara en nada con toda la corteza o la neocorteza que podemos observar en la mayoría de mamíferos, sobre todo en el humano. Y si siguen aquí, de este lado, en la barra que va de morado verde, y pensamos en la complejidad de sus comportamientos, pues pareciera que el ave es completamente primitiva, ¿no? Todavía es un dinosaurio. En cambio, el mamífero es una criatura súper desarrollada, ¿no? Complejísima. Esto es falso. Los estudios actuales nos han mostrado que aunque las aves no tienen la organización cerebral similar a la que presentan los mamíferos, su capacidad de procesamiento de información es incluso superior a la de los mamíferos. Pero ya llegaremos a eso. Un gran error en la comparación entre especies o en querer identificar quién es más inteligente que quién o quién es más evolucionado ha recaído en la forma en la que medimos. Si medimos a los animales como si fueran criaturas que se nos parecen, entonces pues, tenemos muchos problemas, porque efectivamente para un pingüino poco le serviría comportarse como humano, para un elefante poco le serviría comportarse como león. Entonces no podemos comparar de manera directa procesos cognitivos que son benéficos o que son importantes para una especie y asumir que la otra especie si no la lleva a cabo es porque es menos compleja. Eso es un error grave. Tenemos que dejar de ver al humano como un pináculo de la creación, como la figura a la que todos quieren imitar, porque eso nos limita mucho la capacidad de entender la cognición y la etología. Esto, si nos metemos con el rollo de etología, pues tiene todavía más sentido. Yo no quiero creer que los animales quieren ser humanos. Probablemente sea hasta un insulto decirle a un animal que quiere ser humano. Entonces deberíamos tratar de también, deberíamos evitar
el que para ellos, el creer que el bienestar para ellos sea parecerse a los humanos. No voy a decir mucho, ustedes saben a qué me refiero, pero mi punto va en el sentido de que los invito a valorar más la diversidad en lugar de la similitud. Hay una frase de Milton Diamond que dice: a la naturaleza le gusta la diversidad, a la sociedad no. Tenemos que valorar mucho la diversidad, tenemos que valorar las formas de vida, las formas de cognición, las formas de conductuarse de la gran variedad de especies vivas, tanto animales como plantas, que todavía existen. Tenemos que entender nuestra parte en el planeta como un individuo más de toda esta belleza de creación, y no como el pináculo, no como el punto hacia el que todas las especies deberían ir, porque les voy a decir algo. Lo más probable es que, aunque es verdad que el ser humano domina el planeta, que es probable que la vida continúe incluso cuando los humanos ya no estén. Bueno, ¿para qué sirve el estudio de la etología y la cognición? Pues la verdad es que me podría yo echar una plática completa, un seminario completo, un curso completo, tratándoles de justificar el por qué yo creo que vale la pena estudiar la cognición y la etología. Pero vamos a tomar algunos puntos como los más relevantes. Para mí es muy interesante estudiar la etología y la cognición en el resto de animales, y entre más animales mejor, para entender cómo el planeta ha ido moldeando ese cerebro. Es un tema que me apasiona, que me fascina, y creo que la etología y la cognición es uno de los caminos, si no es que el más importante para llegar a eso. Pienso lo mismo con respecto al bienestar animal, el bienestar animal que ha estado de moda en los últimos años, y qué bueno, pero hay que entenderlo mejor. Hay que dejar de pensar que las 5 libertades que propusieron hace más de casi 40 años son como la medida para asumir que un animal está en bienestar o no. Hay que entender que si yo quiero proveerle condiciones adecuadas de vida, sobre todo de cautiverio, porque los animales en estado natural no necesitan del humano, pero en cautiverio sí necesitamos profundizar en entender la especie para saber qué es lo que necesita para poder tener acceso al bienestar. Yo soy de la idea que el bienestar no se puede dar. Lo que se le puede dar es oportunidades a los animales para tener acceso a él. De las primeras frases que les decía, el cerebro, nuestro comportamiento, está ahí para mantenernos vivos. No podemos reemplazar simplemente esos procesos. No podemos ser el papá sobreprotector que le da todo a los animales y dejar ese cerebro empolvándose. Eso, desde mi punto de vista, no es bienestar. Librar a los animales de miedo, de dolor, eso es imposible. Ese tipo de emociones son necesarias para la supervivencia, son necesarias para el aprendizaje. Obvio, si yo tengo un animal en cautiverio y no le doy la libertad, no le doy la posibilidad de utilizar su comportamiento para evitar ese sufrimiento, para evitar ese dolor, ese miedo, entonces yo tengo que minimizarlo. Pero más importante aún, a mí de las 5 libertades, a mí la que me encanta y la única que creo es darle la libertad de expresar comportamientos propios de su especie. Entonces, si estoy diciendo que comportamientos propios de su especie, tengo que considerar cómo es otra especie. No porque me funciona con un perro significa que me va a funcionar con un gato. No porque me funciona con el elefante significa que me va a funcionar con la rana, etc. Ok, hacemos un gran uso de los recursos naturales. Aquí seguro hay muchos entrenadores, entrenamos un montón de cosas. Ahorita está de moda el entrenamiento para detectar COVID, ¿no? No vamos a hablar al respecto. ¿Es viable? No lo sé. He escuchado que no, pero hay antecedentes en los que sí se pueden entrenar perros para detectar otro tipo de enfermedades, otro tipo de signología. Tenemos una excelente maquinaria. Yo no estoy en contra del trabajo con animales, soy un zootecnista también, pero no soy un zootecnista para producir carne y leche, soy un zootecnista para aprovechar al animal de manera responsable. El conocimiento de la etología y la cognición nos tiene que permitir aprovechar de manera adecuada estas características naturales que existen en los animales. Bueno, para generar conciencia y competencia, estamos acabando con el planeta, necesitamos generar conciencia en las personas. No tengo problemas con la competencia, también me encanta, soy una persona que tengo mucha testosterona, por eso me quedé calvo. Me encanta competir, pero
de una manera técnica, no de una manera obligada. Sí me gusta saber que puedo hacer mejor las cosas o que puedo ser un buen entrenador a través de la competencia, pero no a costa del bienestar de mi binomio, no a costa de mi compañero. Entonces, el conocer cómo piensa mi perro o con lo que yo participe en mi caballo es la mejor manera en la que voy a poder desarrollar mejores sistemas de entrenamiento y voy a poder aprovechar mejor a mi compañero. Finalmente, pero dentro de los puntos que yo quería platicarles, estudiar la etología y estudiar la cognición nos va a ayudar para entender la mente y por tanto para entender sus trastornos. No solamente en los humanos, o sea, yo vengo de un laboratorio donde trabajamos con roedores y la máxima es utilizar al animal como un modelo animal para estudiar padecimientos en los humanos, y se hace, ¿no? O sea, estudiamos autismo, estudiamos epilepsia, esquizofrenia, etcétera, etcétera. Pero sabemos que en los animales también hay padecimientos que requieren que mejoremos nuestro entendimiento sobre ellos. Tenemos trastornos obsesivos compulsivos, tenemos agresividad, tenemos estereotipias, etcétera, etcétera. Estudiar la etología y la cognición en los animales también es importante para ellos. Ok. Entonces ya les conté que las aves y los mamíferos tenemos un cerebro diferente, ¿no? Gracias a los estudios más modernos hemos aprendido que, aunque anatómicamente no se parece esa estructura que le llamamos corteza, funcionalmente sí. Y bueno, ustedes seguro conocerán un montón de estudios en los que se ha evidenciado las capacidades cognitivas de algunas aves, particularmente de los cuervos y de los loros. Y bueno, no voy a entrar en detalle en muchas de estas, pero cada una de ellas, ahí está la bibliografía, si la quieren buscar después el artículo, son características que las personas que no lo han visto creerían que es un puro effect, ¿no? Creerían que no es posible que los animales hagan eso, que las aves hagan eso con un cerebro tan pequeño. Déjenme un segundo. Ok. Pensemos que las aves son listas, ¿no? Pero de acuerdo a esta línea y a la Trinidad cerebral son listas, pero no tan listas como los primates, ¿no? Son nuestros parientes más cercanos, entonces tienen que ser listos. Hay una prueba que se llama la gratificación retrasada. En los rasgos consiste en evaluar la capacidad de un individuo para inhibir su deseo por consumir algo que él quiere, ¿no? Entonces lo que se hace es que se expone al animal a algo que le gusta, ¿no? Tengo en la mano mis lentes. Ok, me gustan mis lentes. Piensen en los animales en comida, o piensen ustedes en algo que me gusta. Ok. Pero se me enseña que si puedo soportar el impulso de ponérmelos, entonces, pasando cierto tiempo, voy a tener acceso a algo más valioso como la billetera, ¿no? Y todo lo que representa. Entonces, esta prueba consiste en exponer a los animales a ver cuánto tiempo pueden soportar no consumir el primer producto, que es más o menos sabroso, a sabiendas de que si lo toleran van a recibir algo más importante. Esta es una prueba muy sencilla desde el punto de vista experimental, pero desde el punto de vista cognitivo es muy interesante. De hecho, en humanos hay estudios en los que se ha encontrado que niños a determinada edad, no sé, hasta 4 o 5 años, son incapaces o tienen un tiempo de retraso de la recompensa muy cortito. Personas incluso que padecen de algún proceso que tiene que ver con la corteza prefrontal, como la esquizofrenia, como el Parkinson, como incluso la adicción a las drogas, pierden mucho de esta capacidad, es decir, tienen muy poca capacidad de inhibir el impulso de tomar el primer medio a sabiendas de que va a venir algo más bueno, ¿no? Si ustedes se casaron con su primer novio porque creyeron que se iban a quedar solterones, pues a lo mejor no son tan poderosos en el texto. Vamos a comparar a las aves con los primates. Pues resulta que cuando exponen a los animales a la misma condición, el tiempo máximo que pueden hacer un primate es 40 segundos creo que es un capuchino, y 4 minutos en los chimpancés. Imagínense, el chimpancé, nuestro pariente más cercano, ¿no? 4 minutos.
Y cuando ponemos a las aves, fíjense nada más, resulta que un cuervo puede soportar hasta 6 minutos en no consumir el primer producto sabiendo que va a venir algo mejor. Pero ¿qué tal los loros? 15 minutos, y hay algunos estudios que creo que dicen hasta 16 minutos. Ya les había dicho que no era bueno comparar la cognición. Bueno, pues aquí nos convendría tampoco hacerlo. Luego, lo más interesante, o parte de lo interesante de esto es que, ok, las aves son listas, ¿no? Pero ¿cómo lo hacen si tienen cerebros mucho más pequeñitos, si no tienen una corteza? Pues resulta que una de las razones o una de las teorías es que tienen una mucho mayor densidad neuronal por centímetro cúbico, es decir, si tomamos un centímetro cúbico de masa cerebral de un ave y una de un mamífero, un perro, pues vamos a encontrar que por cada centímetro cúbico hay muchísimas más neuronas que las que encontraríamos en el cerebro en un extracto de cerebro de mamífero. Sin embargo, cuando comparamos nuevamente la cantidad de neuronas que tiene, pues tampoco hay mucha comparación porque encontramos que el chimpancé tiene 7.4 billones de neuronas y las aves, por ejemplo, tienen 1.2 y 1.20. Entonces, regresamos a la primera pregunta. ¿Cómo lo hacen? Todavía no se sabe mucho de esto. Sin embargo, creemos que tiene que ver con una mayor eficiencia en cómo está organizado el cerebro. Resulta que, aunque tradicionalmente hemos estudiado, Irene García está levantando mucho la mano. No sé si quieres comentar algo o es un error en el sistema, porque si me aguantas al final, por favor. O no sé si quieras hablar. ¿Qué hacemos? No sé si ustedes lo ven, pero a mí me está llenando la pantalla de levantar la mano. Sí, les estoy comentando que si tienen alguna pregunta la formulen a través de la sección de preguntas y respuestas para que cuando tú des tu oportunidad de contestarlas, lo hagas. Bueno, me sigue apareciendo, no sé si está teniendo una conmoción o... No, ya les estoy preguntando qué se les ofrece y no me han contestado, así que espero que no sea una convención. A lo mejor no sé si es un error en su aplicación o... No, porque son distintas personas. Bueno, les platicaba que una de las razones por las que creemos que la corteza es sin duda una estructura muy importante en el cerebro, es porque, fíjense, a partir del origen de la corteza eran 3 láminas, 3 divisiones de corteza, y en los mamíferos esas 3 cortezas, que bueno, por lo menos en el humano se volvieron 6 capas. Y resulta que en las aves esas mismas 3 capas se convirtió en nada. Hace algunas semanas pude asistir a una lectura, a una conferencia del doctor Andreas Nieder, y presentó esta analogía entre el cerebro de las aves y los mamíferos comparado con el cerebro, perdón, con un pastel, con un panqué, ¿no? Y a mí se me hizo magnífica, me encantó, porque es muy claro la organización que vemos en este pastel de láminas, ¿no? La organización de la corteza cerebral. Y por otro lado, panqué marmoleado, ¿no? Donde todos los colores y sabores están mezclados y no pareciera tener un orden. Es una analogía muy buena de cómo está organizado la corteza, sobre todo de las aves. A mí me encantó y creo que representa mucho lo que es la diferencia entre el cerebro de las aves y el cerebro del mamífero. Y es nuevamente por eso que les digo que se me hace muy valioso que dejemos de pensar que la vida es lineal o que lo máximo es determinado punto en la evolución, sino que valoremos la diversidad. Dice Temple Grandin, la naturaleza, el planeta necesita diferentes tipos de mentes. Entonces, bueno, déjenme checar el tiempo. Esta es la primera parte. Creo que vamos bien.
No sé si quieren hacer comentarios, quieren estirarse. Creo que me lo eché más rápido de lo que esperaba. Bueno, si no hay nada, pues vamos a continuar con la segunda parte. Hay algunas preguntas. ¿Quieres que se hagan de una vez o las hacemos al final? Mira, viendo el tiempo y ya el ritmo que traigo, mejor seguimos y dejamos espacio al final, ¿sale? Muy bien, muy bien. Gracias. Bueno, les deseo que en esta segunda parte vamos a platicar un poco sobre lo que he hecho en estos últimos años. Uno de los intereses de la etología, creo, es la aplicación de estos conocimientos. Sabemos que, desgraciadamente, exponemos a los animales a situaciones de cautividad, no solamente los animales silvestres, no solamente en zoológicos, en los laboratorios, en las unidades de producción, en los albergues, y es aquí donde quiero platicarles la primera experiencia que tuve. Vi que estaba por ahí la doctora Marta Alarcón, que es la presidenta de la Asociación Amigos de los Animales. Qué gusto, doctora, que esté aquí. Y gracias por el apoyo que siempre nos ha brindado. Les quiero platicar un estudio que realizamos precisamente en las instalaciones de Amigos de los Animales, un albergue en la ciudad de Jalapa, con muchos albergues para perros o refugios para perros y gatos del mundo y probablemente de Latinoamérica, porque yo conozco varios en Canadá y Estados Unidos y son cosas completamente diferentes. Pero en estas condiciones, pues llegamos a tener problemas por sobrepoblación, principalmente por sobrepoblación, porque no existe un albergue que pueda resolver el problema, por lo menos en México, de perros, en la calle, de perros en maltrato. Entonces, uno de los inconvenientes que tenía el albergue es que tenía bajas tasas de adopción. Y aunque tenía buenos niveles de adopción, en ocasiones algunos de los perritos eran regresados al albergue por problemas para adoptarse. Es un fenómeno mucho más complejo, pero voy a tratar de platicarles lo que nosotros hicimos en este momento. También quiero comentarles algo, sobre todo para las personas que están empezando en este rollo o que de repente se desaniman porque es difícil empezar y es difícil hablar y trabajar sobre algo sobre lo que la mayoría de la sociedad no entiende o no le interesa o no sabe. Como les platicó Keta, pues fui un estudiante becado durante muchos años, pero desgraciadamente eso no me exhibe de haber sufrido hambre, ¿no? De haber sufrido muchas cosas y de no poder hacer lo que a uno le gusta, sobre todo cuando se acaba la beca. Entonces yo quiero agradecerle a la licenciada Marta Alarcón y a todo el grupo que encabeza, porque sabiendo lo que yo hacía, les propuse empezar con un programa de bienestar, de enriquecimiento ambiental para sus perros, y ellos, pues la verdad es que me brindaron todas las posibilidades y eso también me ayudó a mantenerme vivo durante algún tiempo. Y pues finalmente ya era yo científico, entonces no nada más hacía yo el trabajo de campo, sino que iba yo documentando. Entonces les voy a platicar lo que hicimos. Teníamos, bueno, esta es la manera en la que abordamos la situación, capacitamos al personal, empezamos a decirle cómo, qué sí y qué no hacer cuando los animales peleaban, cuando los animales comían, cuando entraban personas visitantes a elegir las posibles adopciones. Y bueno, lo más importante, o no lo más importante, pero paralelo a esto, era modificar el ambiente. Teníamos, desde mi punto de vista, dos grandes problemas. Uno era la sobrepoblación y el otro la falta de estimulación, la falta de variantes, la falta de diversidad sensorial y conductual. Entonces, lo que empezamos a hacer es que, pues como no había muchos recursos, no había manera, no era como muy correcto pedir más de lo que podíamos obtener. Entonces nos inventamos un dispositivo de enriquecimiento muy simple. Les voy a poner el videito, de hecho hasta, a ver si se reproduce, de hecho hasta hay un video en YouTube. Le voy a quitar volumen, está muy feo, fue una producción. Les quiero decir que no me avergüenza, tiene muy mala calidad el video. Utilizaba mi celular, ¿no? No teníamos la tecnología que tenemos ahora, pero queríamos aplicarlo y que también, igual que estamos haciendo esta conferencia, que esto
pudiera servirle a más personas. Entonces, los que me conocen saben que soy súper torpe con las manos, ¿no? No estoy para nada de manualidades, pero bueno, con fines de que la gente lo pudiera replicar, me aventé este videíto ahí elaborando algo que nosotros llamamos piñatas, ¿no? Acá para los que no conocen las piñatas, pues son muy tradicionales en México, y es un objeto que se rellena de juguetes o de dulces y se cuelga en las fiestas, en la Navidad, en las posadas, y los niños pasan y la golpean y al final la rompen y todos se avientan sobre los dulces y se fracturan y es muy divertido. No, no se fracturan. Entonces pensamos en esta idea de, como ustedes ven en el video, colocar 2 piñatas en cada alojamiento de los perros. Y entonces lo que normalmente sucedía es esto que están viendo en el video: uno o dos de los perros golpeaban las piñatas. Cuando las golpeaban, estas salían expulsadas porque tenía hoyitos en la base. Y entonces los perros, los demás que estaban ahí nada más cachando, pues ya se entretenían. No les duraba mucho, pero después quisimos ver, les digo, realmente ya tenía una formación de científico, quisimos ver qué es lo que sucedía con estos individuos. Y bueno, entonces es un diseño experimental bien sencillito, lo evaluamos durante 8 semanas, las primeras 2 semanas evaluamos conductas de juego y conductas de peleas. Ahí está el artículo en mis redes sociales, no, pero me pueden buscar en la página de la UB, están todas mis publicaciones si quieren leer este artículo. Ahí está, se llama Homemade Device, Improve the Animal Behavioral Book Dog. Cuando lo intentamos publicar, yo le había puesto las piñatas mejoran el comportamiento de los perros. Y me dijeron, espérate, pero que es una piñata, no puedes utilizar una palabra tan local, ¿no? Entonces pensamos en el nombre de dispositivo casero de alimentación. Entonces sonó mucho más sofisticado y ya se puede publicar. Entonces en las primeras 2 semanas pusimos el estímulo, no pusimos el estímulo, simplemente evaluamos la cantidad de peleas y la cantidad de juego. Como indicadores, uno de bienestar y el otro de comportamientos o de emociones indeseadas para no etiquetarlas, ¿vale? En las siguientes 2 semanas introdujimos las piñatas, pero los corrales todavía se consideraban lo que yo consideré como sobrepoblados. Creo que eran 12 perritos por corral. En las siguientes 2 semanas retiramos las piñatas, pero también redistribuimos los corrales, de manera que en lugar de 12 ahora había solamente 8 perritos por corral. Y en la última etapa mezclamos ambos, es decir, no había sobrepoblación y colocamos las piñatas. Y lo que observamos es que en la primera columna que dice de sobrepoblado, lo que observamos es que el juego con sobrepoblación, quédense en la primera columna en ambas condiciones, con sobrepoblación y sin piñatas, jugaban muy poco y peleaban mucho. Introducimos las piñatas y el juego se va para arriba y las peleas disminuyen. Quitamos las piñatas, pero también disminuimos la población y el juego significativamente no es diferente, es decir, disminuyó la cantidad de juego, pero las peleas, el número de peleas que se mantuvo, por lo menos era inferior a los niveles basales, ¿no? Y por último, mezclamos, les decía yo, las dos condiciones: no sobrepoblado, y con la piñata, y vean esta belleza, aumentó nuevamente el juego y disminuyó el número de peleas, simplemente por poner el dispositivo casero de alimentación. Para llegar a esto, obviamente, hay muchísimos ensayos y errores, ¿no? Pusimos otros tipos de dispositivos que no funcionaban, pusimos las mismas botellas en el piso tipo Kong, y lo que pasaba es que como eran perros alojados en grupos, pues a veces se peleaban por el recurso. Entonces, pues ya ustedes se imaginarán que hay en este proceso muchas cosas. Bueno, pasaron los años, me incorporé aquí a la Facultad de Veterinaria, y yo no sé si ustedes lo sepan, pero los cerdos son probablemente, o si no es que seguramente, la especie de producción animal que peor calidad de vida tiene. Esta es la condición en la que viven las cerdas de gestación, las cerdas de producción, desde el segundo tercio de su gestación y toda la lactación.
bueno, la lactación es un espacio un poco más grande porque necesita para los lechones, pero el espacio que tienen las cerdas es el mismo, es decir, no se puede girar, lo único que puede hacer es echarse y levantarse. No me quiero poner sentimental, no me quiero poner radical, es la condición que existe, la vamos a ir cambiando con el tiempo, pero poco a poco, pero los quiero poner en contexto. Entonces lo que hicimos, bueno, pues es explorar, mover un poquito más rápido, explorar qué podíamos darle como enriquecimiento ambiental a las cerdas, derivado del éxito que tuvimos con las piñatas, que los perros son mucho más fuertes que los perros, entonces iban a destruir rápidamente las botellas, entonces ideamos junto con mis alumnas, con Guadalupe Espejo, con Joana, con Irene y otros alumnos, con Manuel Espinosa, diseñamos este tipo de enriquecimiento, que es un pedazo de tubo de PVC con tapas, con perforaciones, introducimos alimento y entonces las cerdas, como pueden ver en la imagen, lo trompeaban. Este dispositivo giraba y cuando giraba iba liberando alimento y entonces esto pues creímos que podía tener un efecto positivo. ¿Qué encontramos? Espero que ustedes tengan relación con las medidas que utilizamos para evaluar la conducta. La latencia, que se refiere al tiempo que le toma a una conducta aparecer, pues evaluamos la latencia hacia los tipos de enriquecimiento que utilizamos. Utilizamos paja, coco, el dispositivo de caseros de alimentación, fruta, manguera y unos pedazos de estoga. Y encontramos que lo que más tardaban en utilizar era la fruta, era una fruta congelada. Creímos que por el calor de la zona les iba a gustar mucho la fruta congelada, pero resultó que no. Cuando medimos la cantidad de tiempo, la frecuencia, perdón, de manipulaciones, es decir, una vez, dos veces, tres veces durante el tiempo que están expuestas, que fueron 30 minutos, encontramos que el dispositivo casero de alimentación fue el más exitoso. Los animales manipularon mucho más el dispositivo que el resto. Y lo mismo con la duración, ¿no? Se la pasaban, mientras estuviera el dispositivo, se la pasaban manipulando. Sin embargo, fíjense algo bien interesante, que este dispositivo, algo similar a lo que nos pasó con los perros del albergue, es que el dispositivo era muy exitoso, pero era tan valioso que en ocasiones generaba que las cerdas se agredieran a la de al lado, ¿no? O sea, la cerdita de al lado se le acababa su dispositivo y le quería dar baje a la de al lado y la de al lado le daba una mordida o una trompada. Bueno, dijimos, vamos a ver qué pasa comparando cerdas que no reciben enriquecimiento, es decir, que tienen una vida tradicional de granja, con aquellas que sí reciben enriquecimiento durante el segundo tercio de la gestación. Y lo que encontramos es que si las cerdas reciben enriquecimiento, no aumentan sus niveles de cortisol. Estas dos columnas que ustedes ven que dice sin enriquecimiento ambiental se refiere al inicio, tomamos una medida de sangre al inicio de la exposición, cuando todavía no tenían enriquecimiento, y después comparamos una semana antes del parto. Y identificamos que en las cerdas que no recibieron enriquecimiento sí aumentaron los niveles de cortisol. Ustedes ya saben qué es el cortisol. No lo saben, bueno, pues es una medida, es una hormona que está asociada con estrés, con un mayor estrés. Entonces, pero no se quedó ahí la cosa, evaluamos otros parámetros, por ejemplo, el comportamiento de la cerda durante el parto. Fíjense qué interesante, simplemente con proveerle este tipo de enriquecimientos, las cerdas del grupo de enriquecimiento ambiental tuvieron menores comportamientos que sugieren ansiedad y dolor. Todavía nos falta mucho entender el por qué, el cómo darle un estímulo ambiental puede influir sobre sus mecanismos de ansiedad, sus mecanismos de dolor, pero pues la estadística no miente, ¿no? La estadística es la estadística, falta que nosotros hagamos la interpretación. Les voy a platicar más sobre estos mismos cerditos. Entonces, dijimos, ok, las cerdas parece que les va mejor recibiendo enriquecimiento, pero dijimos, ¿será que los lechones tengan algún beneficio porque su mamá recibió enriquecimiento y por lo tanto se estresó menos? Y para eso utilizamos el paradigma de laberinto en cruz de brazos elevados. No sé si lo conocen, se los platico de rápido. Se utiliza mucho en roedores, es un mecanismo, es un paradigma, una arena en la que hay dos brazos a manera de cruz, ¿no? Elevado, en el caso de los roedores a 50 centímetros, y la particularidad que tiene es que uno de los brazos tiene barandal, tiene paredes, y otro de los brazos no.
Imagínense ustedes en un rascacielos y les preguntan por cuál pasillo quieres pasar, por el que tiene pasamanos o por el que no tiene pasamanos, y por lo tanto la posibilidad de caerte o la percepción de un accidente es más probable. Entonces, esta medida nos sirve para evaluar, tradicionalmente se utiliza para evaluar ansiedad, para evaluar las propiedades ansiolíticas de algunos fármacos. Pues nosotros lo que hicimos fue elaborar nuestro propio laberinto en cruz elevada, obviamente con proporciones más grandes, y fíjense lo que encontramos. Dijimos, vamos a medir cerdas que reciben enriquecimiento durante gestación y lactancia, y vamos a medir otros que tengan mamás que no recibieron enriquecimiento, para ver si el efecto del enriquecimiento es en el lechón o viene desde la gestación. Y estos datos también están publicados, es un trabajo de mi alumna Guadalupe Espejo Beristain, también lo encuentran en mi red, lo pueden leer completo si quieren. Pero lo que encontramos es que efectivamente los cerditos que eran hijos de madres que habían recibido enriquecimiento durante gestación, es decir, que también nacían, estaban en el vientre de su madre y su madre había recibido enriquecimiento, los hijos de cerdas con menos estrés, los hijos de cerdas con una mayor capacidad para responder a su ambiente, tuvieron mejor desempeño en las pruebas de ansiedad. Es decir, cuando medíamos latencias, frecuencias, duraciones del tiempo que permanecían en los brazos abiertos, en los brazos cerrados, aproximándose al límite del barandal, evaluando el riesgo de lanzarse, tuvieron un mejor desempeño, lo que nos hace pensar que el enriquecimiento ambiental de los gestantes puede mejorar la capacidad de los lechones para afrontar el estrés. Ok, vamos por la... Vamos bien. Hablo muy rápido, pero es que quiero que platiquemos de todo eso. Vale. Uno de los paradigmas que hemos utilizado en el laboratorio es el de inferencia por exclusión. Seguramente muchos de ustedes ya lo han escuchado, pero se los platico a grandes rasgos. El mecanismo de inferencia por exclusión se refiere en general a la capacidad de un individuo para asumir el valor de un elemento conociendo la alternativa. Es decir, si solamente tengo opción A y opción B para elegir y sé que B es incorrecta, aunque yo no sepa el valor de B, voy a asumir que es la correcta porque esta no lo puede. Este mecanismo se ha explorado en muchas especies animales. Las aves obviamente han salido avantes, han sido muy exitosas en este paradigma. Hay muchas metodologías. La más popular es el uso de una pantalla táctil en la que el ave pica un objeto o el otro. Se ha visto que muchas especies animales lo pueden hacer, por ejemplo, cacatúas, palomas, bueno, palomas no, las palomas reprobaron perros, pero solamente el 50% de los perros. Los grandes primates han aprobado, chimpancés, bonobos, orangutanes. Fíjense, un dato interesante, hablando de la diversidad cognitiva, hicieron una prueba muy similar en borregos